Hola, qué bueno que me siguen acompañando en esta serie de videos de nuestro viaje por la Biblia. Esto es un viaje somero sobre toda la Biblia, sobre cada uno de sus libros, con la idea de que tengamos una idea clara de qué es lo que el Padre quiso que conociésemos a través de su palabra. Me da mucho gusto que nos sigas acompañando y estoy seguro que el Espíritu Santo te iluminará para entender mejor y para buscar en la palabra directamente lo que Él quiere que tú sepas, que tú conozcas. Ya sabes, toca la campanita si quieres recibir notificaciones de cuando aparecen las nuevas ediciones y comparte este material que puede ser de uso o de ayuda en grupos pequeños o a algunas personas en lo particular. Pero bueno, sin más dilación, empecemos con este viaje. Soy su guía, Jorge Luis García French, y confío que este material sea de bendición. Antes de entrar de lleno a la segunda parte del material del día de hoy, de los evangelios, el clásico recordatorio. ¿Cuáles son los evangelios sinópticos? ¿Se acuerdan? Los vimos. Son tres, los primeros tres, Mateo, Marcos y Lucas. Y finalmente, ¿qué significa la palabra evangelio? ¿Recuerdan? Está fácil, claro. Buenas nuevas o buenas noticias. Excelente, acabo de prender el foco, se me había olvidado, pero bueno, continuaremos nuestro viaje por la segunda parte de la Biblia y como comentamos en el video anterior, los evangelios se centran básicamente en un solo personaje, el Mesías, Jesucristo. Así que hoy estudiaremos la vida de Jesús y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a empezar a ver la primera parte con el nacimiento y la infancia de Jesús y posteriormente veremos el ministerio de Jesús, el cual se divide o lo podemos dividir en tres partes: el año de oscuridad, el año de popularidad y el año de oposición. El nacimiento de Jesús estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, ¿se acuerdan? Los profetas mayores, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el primer evangelio, en Mateo, encontramos esto. En Mateo 1, vamos a leer del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto es la forma como Mateo lo presenta, como Mateo lo narra. Vamos por partes y vamos a ver algunos detalles en particular, algunos puntos que vale la pena tener en consideración o mencionar. Primero, tenemos, de acuerdo con lo que acabamos de leer, que José estaba desposado, esto es, estaba comprometido ya con María. Y antes de vivir juntos, María le dijo a José que estaba embarazada. No lo menciona la Biblia, pero es claro que aún no era evidente que ella estaba encinta. Pero bueno, se lo comentó, se lo dijo. Y entonces José quiso dejarla. Claramente tenemos que José era una persona correcta, era una persona buena, y entonces él
quiso dejarla, pero no la quiso difamar, no quiso perjudicarla, porque en esa época tener un hijo fuera del matrimonio, era verdaderamente malo. Y entonces está pensando en esto, pero un ángel se le aparece a José y lo tranquiliza. Entonces, de acuerdo al versículo 25, José no tiene relaciones sexuales, esto es, no la conoció, así es como está escrito, hasta después de que Jesús nació. Qué interesante está esto. En la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Entonces estaba profetizado que el Mesías naciera en Belén, un pequeñísimo pueblo de Israel. En Lucas 1:26 dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Seguimos con los detalles. Punto número 6. Entonces, María y José vivían en Nazaret, este pequeño pueblecito, pero para obedecer, de repente hubo un súbito edicto del César en cuanto a un censo poblacional. Y entonces ellos, como pareja, tuvieron que viajar a Belén, porque de allí eran sus padres, para empadronarse en el lugar donde había nacido. Recordemos que en esa época no era nada frecuente que la gente viajara, que se moviera de su lugar donde vivía. Y casualmente, el lugar donde el profeta había dicho y escrito, previos 500 años antes, viajan a Belén. Séptimo punto. Si ustedes siguen con atención la lectura del capítulo 2 de Lucas, ahí están estos tres elementos. Tenemos la adoración de los pastores, tenemos el coro de ángeles en el cielo y también se nos habla de la circuncisión de Jesús en el templo a los 8 días. Y el último detalle que quiero que pongamos atención es la visita de Simeón y de Ana. Ellos fueron al templo y ahí encontramos a estos dos personajes. Ellos ambos eran personas con muchos años de edad y eran personas ancianas, pero ellos tenían la promesa porque ellos esperaban ver físicamente la consolación de Israel. Era una promesa que Dios les había hecho a ellos muchos años antes. Y en Lucas 2:25 dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Seguimos con los detalles. Punto número 9, encontramos o leemos sobre la adoración de los sabios. En varias versiones dice los magos de Oriente, pero realmente sabemos que eran hombres sabios, lo que indica que los sabios llegaron 2, 3, 4 meses después de que Jesús nació. Si leemos rápido la Biblia, lo decimos al otro día, pero no, realmente pasaron varios meses después de que Jesús nació. Y también leemos sobre la matanza de los niños que fue ordenada por el malvado rey Herodes. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de este señor Idumeo, etcétera? Otro punto interesante es que de los 2 años hasta los 12 años, pues la Biblia no presenta absolutamente nada de información. Hay silencio. El único incidente en la niñez de Jesús que está registrado en los evangelios tuvo lugar a los 12 años, más o menos, cuando sus padres lo llevaron a Jerusalén en ocasión de la Pascua. Después de la festividad y ya de regreso a su casa, ya vivían en Nazaret, en la caravana compuesta por un montón, por decenas de parientes y de amigos que regresaban a casa todos juntos por protección, por lo que sea, era pues relativamente fácil perder de vista a un muchacho, a un niño de 12 años. Seguramente andaban con los amigos, corriendo de arriba para abajo, etcétera, y no le prestaron atención los padres a que no lo vieron durante un tiempo. Pero después de buscarlo en el grupo, regresan a Jerusalén y ¿dónde creen que lo hallan?
en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles, pero también preguntándoles información sobre la palabra de Dios. En Lucas 2:52 leemos que, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Y entonces aquí se nos presentan 4 aspectos, 4 elementos que vamos a ver con cuidado. Jesús estaba creciendo en sabiduría. Entonces, esto es, estaba creciendo intelectualmente, pero también estaba creciendo en estatura. Esto es, el aspecto físico. Gozaba del favor de Dios, espiritualmente hablando, por supuesto, pero también de toda la gente. Y esto nos habla de un aspecto moral que tenía el niño Jesús. Entonces, desde su nacimiento y hasta que empezó su ministerio público, Jesús se desarrolló natural y perfectamente en cuerpo, mente y espíritu. Y su comunión con Dios como su Padre y su disposición a hacer su voluntad, pues habrían de acompañarle durante toda su vida, durante todo su ministerio. Aunque los evangelistas no se preocuparon por darnos un relato estrictamente cronológico del ministerio público del Señor Jesús, de acuerdo con el Evangelio de Juan, este parece haber durado aproximadamente 3 años. Y se deduce esto porque Juan menciona en su relato 3 Pascuas, en el capítulo 2:13, en el 6:4 y en el 11:55 es donde encontramos estos 3 festividades que Jesús asistió. Podemos llamar al primer año el año de oscuridad. ¿Por qué? Porque se sabe relativamente poco. Posteriormente, el segundo año, tenemos el año de popularidad. Jesús se vuelve conocido de mucha gente y finalmente los gobernantes de Israel, los ancianos lo atacan y hay oposición. Vamos a ver el resto de este capítulo, la primera fase o el primer año, que es el año de oscuridad del ministerio de Jesús. En Mateo 3, del 1 al 13, en Marcos 1, del 1 al 8 y en Lucas 1, del 19 al 28, se nos presenta, recuerdan los evangelios sinópticos, se nos habla de Juan el Bautista. Y vamos a ver específicamente en Marcos 1, 4 al 8. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que Juan vaciló en hacer lo que Jesús le pedía, pues se había declarado indigno aún de agacharse para desatar las correas de las sandalias, de los zapatos de aquel que venía detrás de él. Le reconocía como el Señor. Pero Jesús estaba resuelto a cumplir todo y cada una de las cosas que Dios le había mandado y a identificarse con los pecados de los demás, de la gente que venía a salvar. Y aunque Jesús mismo no tenía pecados propios que confesar, pero bueno, el asunto es que él quería cumplir con la palabra y entonces persuadió a Juan para que lo bautizara. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El evangelista Juan está reconociendo en Jesús al Hijo de Dios. Inmediatamente después de haber sido bautizado por Juan, Jesús fue llevado al desierto. Esto lo encontramos en Mateo 4:2, donde se nos dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
En 4:5 del mismo Mateo dice que entonces el diablo le llevó a la ciudad santa, a Jerusalén obviamente, y le puso sobre el pináculo del templo. Y posteriormente en Mateo 4:8 dice que otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La idea era tentarlo. Entonces, si Jesús hubiese convertido las piedras en pan, pues sí, hubiera aliviado su propia hambre. Y si se hubiera tirado del pináculo del templo, hubiera dado prestigio a su persona, a él mismo. Pero Jesús nunca hizo milagros como un espectáculo o como una forma para impresionar a la gente o para hacer propaganda, ni para ganarse el prestigio o el reconocimiento propio. La tentación del monte alto era la trampa de buscar el poder pero sin Dios. O bien de ser prepotente, dominante, de siempre salirnos con la nuestra, imponer nuestra voluntad sobre la voluntad de otros, aún usando la violencia cuando nos convenga. Y hay que fijarse bien que Jesucristo siempre tuvo un propósito específico para cada uno de sus milagros y siempre fueron esos milagros para aliviar o para cubrir una necesidad que tenían otras personas o bien para enseñar una verdad que él quería transmitir. Tenemos que aprender cuál era el secreto de la victoria de Jesús sobre la tentación. En cada una de las 3 tentaciones, Jesús respondió a Satanás haciendo uso de la palabra de Dios. Específicamente en el primero, en Mateo 4:4, encontramos, él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es porque el diablo sabía que Jesús tenía hambre, pero aquí lo interesante es de que Jesús responde con la palabra. Posteriormente, en Mateo 4:7, Jesús le dice: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y finalmente, en Mateo 4:10, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La enseñanza, amigos, es clara. Los creyentes en Jesús debemos hacer frente a la tentación del maligno por medio de conocer la palabra de Dios. Y me fui más despacio porque eso es importante. A través del conocimiento de la palabra de Dios es como podemos hacer frente a la tentación. Y aquí, ojo, Satanás usó también la palabra de Dios, pero la usó equivocadamente, la usó a conveniencia. Y realmente hay muchas personas que utilizan la Biblia de esta forma. Tenemos, amigos, que aprender a utilizar la palabra de Dios de forma correcta, de forma adecuada. La respuesta de Jesús nos enseña que no es suficiente usar solamente un versículo de la Biblia y además fuera de lugar como lo hizo Satanás, sino como dice Mateo 4:4. Él respondió, y estoy repitiendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es, tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer los versículos que hablan con el mismo enfoque. No es suficiente conocer un solo versículo. Amigo, a lo largo de este curso y en muchas otras ocasiones hemos insistido o he insistido en que memoricemos porciones de la palabra de Dios. Sí, puedes empezar con algunos versículos, con poco, con los chiquitos, los que más te gusten, los que te den alguna promesa. Porque si no conoces la palabra de Dios, si no estudias, si no lees la Biblia de forma regular, de forma diaria, ¿cómo te vas a poder defender cuando venga la tentación? ¿Cómo lo vas a poder hacer? Tienes que conocerla, tienes que vivir, tienes que hacerla propia la palabra de Dios. Por otra parte, Jesús vivía en comunión con su Padre. Esto es, oraba constantemente. ¿Cómo es tu comunión con Dios? ¿Escuchar el sermón del domingo y no volver a leer la Biblia ni orar? Tal vez nada más para dar gracias por los alimentos y eso
A veces, porque a veces se nos olvida o a veces nada más mandamos un telegrama. Eso, amigo, eso no es suficiente. Cuando nosotros leemos la Biblia, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la voz de Dios. Y cuando oramos, nosotros es cuando hablamos con el Padre. Dios quiere tener una relación contigo, una relación que se construya diariamente, de forma cotidiana, por medio de escuchar a Dios, leyendo su palabra, orando al Padre, orando al Hijo, orando al Espíritu Santo. Regresamos a la historia, porque lo que el diablo hizo frente a Jesús, yo le llamo utilizar un texto fuera de contexto, lo cual solo sirve de pretexto. ¿Has escuchado que mucha gente nos dice que en la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré? Bueno, realmente ese refrán no aparece en la Biblia. Y ojo con esto, es un refrán. Esto es algo que la Biblia no dice. Pero, amigos, si no estudias la palabra, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a saber lo que dice y lo que no dice? Y Satanás para eso es bueno. Satanás le gusta engañar a la gente, a los creyentes. Y si no lees la palabra, si no oras, pues serás fácilmente engañado. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y entonces, si nosotros entendemos este pasaje con relación a lo de ayúdate que yo te ayudaré, sí, este pasaje Dios nos manda a ser valientes. Pero ojo, es Jehová quien va a estar con nosotros y quien va a hacer las cosas, quien nos va a dar la victoria. ¿Quién? Dios. No somos nosotros, es Él el que actúa en nuestras vidas. ¿Se fijan lo que es entender la palabra? ¿Se fijan lo que es conocer la palabra de Dios? Continuamos. Después de las tentaciones en el desierto, leemos en Juan 1, del 35 al 51, de los primeros discípulos del Señor y cómo se va de fiesta. A Jesús le gustaban las fiestas, le gustaba pasar tiempo con sus amigos, entonces él se va de fiesta a una boda y es ahí, por presión de su mamá, que realiza el primer milagro y convierte el agua en vino. Posteriormente Jesús sube a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y en Juan 2, el 14 y el 15 encontramos que halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y tiró las mesas. El celo por la casa de Dios se hizo evidente en Jesús y se enojó. Y cuando los judíos le preguntaron el porqué de sus acciones, el por qué había hecho esto, Jesús responde enigmáticamente, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue otra dramática afirmación acerca del nuevo orden que Jesús venía a introducir, porque con esta respuesta aludía no solo a su cuerpo físico, que iba a resucitar de los muertos en 3 días, pero también se estaba refiriendo a su cuerpo espiritual, esto es, la iglesia que habría de ser un nuevo templo espiritual y la habitación de Dios. Sí, estaba en el templo y los sacerdotes creyeron que él hablaba del templo. Él estaba hablando de sí mismo, estaba hablando de la iglesia. Uno de los dirigentes ancianos, uno de los rabinos judaicos llamado Nicodemo, fue un hombre profundamente impresionado por estas primeras enseñanzas y milagros de Jesús. Y entonces Nicodemo acudió a Jesús para una entrevista privada. Le hace un montón de preguntas y entre una de tantas preguntas Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el otro se quedó sorprendido, no entendió. Jesús repitió este mismo mensaje más adelante a una mujer samaritana que necesitaba el agua viva. Y como le explicó Jesús, una fuente interior de agua que se convierte en un manantial perpetuo de vida eterna que realmente aplacaría su sed y que solo Él podía proporcionarle. Y esto está en Juan
4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ojo, primero habló con un anciano, con un dirigente, con Nicodemo, pero ahora está hablando con una mujer, y eso en esa época era bastante extraño. Y no solamente una mujer judía, sino que esta mujer era samaritana. Continuemos. En el Evangelio no se registran más detalles sobre el primer año del ministerio de Jesús. De hecho, la mayor parte del mismo, todo indica o parece que todo transcurrió en Judea. Fue un periodo de transición, de cambios, durante el cual el ministerio de Jesús se superpuso, se traslapó con el de su precursor, o sea, Juan el Bautista. Los discípulos de Jesús también estaban bautizando, y entonces gradualmente el número de los discípulos llegó a superar a los del propio Juan el Bautista, hecho que él aceptó con una hermosa humildad. Eso está en Juan 3:22-30. Pero esta situación fue la señal para que Jesús abandonara Judea y se moviera o fuera a Galilea. Poco después, Juan fue arrestado y encarcelado, y Jesús inició su ministerio Galileo, conocido como el año de la popularidad. Realmente es mucho lo que no sabemos qué más pasó, qué hizo de joven. Hay muchas cosas que no sabemos, y recuerden, el propósito de la Biblia no es darnos un detalle pormenorizado de las actividades de los patriarcas, y en este caso menos de Jesús. Sin embargo, lo que sabemos, lo que entendemos, que es parte de lo que hemos platicado, es más que suficiente para conocer este primer año del ministerio de Jesús. Y ahora veamos el video de The Bible Project Español, el cual estoy seguro les será de bendición. El Evangelio según Marcos es uno de los primeros registros de la vida de Jesús, y las tradiciones históricas más cercanas enlazan este libro con un escriba cristiano llamado Marcos o Juan Marcos. Él fue un colaborador de Pablo y un compañero cercano de Pedro. De hecho, un historiador de la iglesia antigua llamado Papías registra que Marcos había recolectado todo el testimonio ocular y las memorias de Pedro y luego las acomodó en este registro. Pero Marcos no reunió al azar todas las piezas, sino que diseñó cuidadosamente la historia de Jesús. En la primera línea del libro, Marcos hace esta declaración respecto a Jesús: principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Lo que es interesante es que esta es la única vez que Marcos te dirá lo que piensa. En el resto del libro, él te va a influenciar simplemente poniendo las acciones y palabras de Jesús delante de ti y mostrándote cómo otras personas reaccionan a él. Marcos ha diseñado la historia de Jesús como un drama con 3 actos. El primero sucede en Galilea, el tercero en Jerusalén, y el segundo acto muestra a Jesús en el camino de un lugar a otro, y cada uno de los actos se enfoca en un tema repetido. En el primer acto, todo el mundo está asombrado por Jesús y se preguntan: ¿quién es este Jesús? En el segundo acto, son los discípulos los que están luchando por entender qué significa que Jesús es el Mesías. Y luego, en el tercer acto, vemos la sorprendente paradoja de cómo Jesús se convierte en el rey mesiánico. Entremos en la historia y veamos cómo se desenvuelve. Después de la línea introductoria, Marcos comienza con una cita de los antiguos profetas, Isaías y Malaquías, quienes dijeron que Dios enviaría un mensajero a Israel para prepararlos para cuando Dios mismo venga a rescatar a su pueblo y se convierta en su rey. Y Marcos presenta a Juan el Bautista como el mensajero, y luego, justo cuando esperas que Dios aparezca personalmente, Marcos presenta a Jesús. Y mientras él llega a la escena, los cielos se abren, el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús y Dios dice: «Tú eres mi Hijo amado». Después de esto, Marcos pone delante de nosotros un resumen del mensaje central de Jesús. Él fue por Galilea, anunciando las buenas nuevas de que el reino de Dios se ha acercado. Jesús está continuando con la historia de las Escrituras del Antiguo Testamento sobre la operación de rescate de Dios para su mundo. A través de Jesús, Dios está restaurando su reino sobre el mundo al confrontar y derrotar el poder de la maldad sobre las vidas de las personas. Y entonces las invita a vivir bajo su reino al seguir a Jesús.
A partir de aquí, Marcos nos da un gran bloque de historias, mostrándonos el poder de Jesús mientras Él trae el reino de Dios. Él va sanando a personas cuyos cuerpos están enfermos o quebrantados, o bajo la opresión de poderes espirituales oscuros. Y Jesús incluso hace algo que, para el pueblo judío, solo Dios tiene el derecho de hacer. Él perdona los pecados. Y las acciones de Jesús producen muchas respuestas diferentes. Algunos le siguen y se vuelven sus discípulos. Otros todavía no saben qué pensar y otros lo rechazan completamente, especialmente los líderes de Israel, quienes lo acusan de blasfemar contra Dios y de recibir poder del mal. Pero Jesús no está sorprendido por estas respuestas. De hecho, Él apunta a ellas. En el capítulo 4, Marcos ha recolectado muchas de las parábolas de Jesús acerca de la naturaleza misteriosa y escondida del reino de Dios. Jesús dice que su mensaje es como una semilla cayendo en distintos tipos de suelo. Algunos son receptivos y otros no. O que es como una semilla de mostaza que es muy pequeña, parece insignificante, pero luego crece enormemente y sorprende a todos. El punto de Jesús es que Él realmente es el Mesías que trae el reino de Dios, pero no luce como nadie lo esperaba. Esta creciente confusión acerca de Jesús entre las multitudes está conectada con la idea clave que Marcos enfatiza al final del primer acto, que incluso entre los discípulos de Jesús hay confusión. Ellos también están luchando por entender quién realmente es Jesús. Y eso nos lleva al segundo acto. Este comienza con una conversación crucial. Jesús aparta a los discípulos y les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro dice, tú eres el Mesías. Pero luego queda claro que Pedro quiere decir que Jesús es un rey militar victorioso, del linaje de David, que rescatará a Israel de los romanos. Pero para Jesús, ser el Mesías significa que Él es el rey, siervo sufriente de Isaías 53, quien traerá el gobierno de Dios entregando su vida en Jerusalén. Y los discípulos no lo entienden. Ellos piensan que seguir al rey Jesús significa ser famosos e importantes. Y Jesús deja claro que seguirle, en realidad, significa morir, como cargar tu propia cruz. Significa rechazar la violencia, el orgullo y el egoísmo, y entregar tu vida a favor de otros en actos de servicio y amor. Él tiene la misma conversación con ellos 2 veces más. Y todo culmina en la importante declaración de Jesús de que el Hijo de Dios no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Los discípulos todavía no lo entienden, responden con miedo y confusión. Así que aquí, en el segundo acto, Marcos ha colocado otra historia clave que hace eco de la introducción del libro. Jesús toma a 3 de sus discípulos y los lleva a una montaña, y de pronto es transformado. Él está radiante, con luz y gloria, y una nube los cubre. Ahora, esto es justo como la gloria del Dios de Israel se mostró hace mucho tiempo en el monte Sinaí. Y luego, 2 profetas que estuvieron en la presencia de Dios en el monte Sinaí, Moisés y Elías, aparecen junto a Jesús mientras Dios declara de nuevo, «Este es mi Hijo amado». Al colocar esta historia en medio de todas estas conversaciones en el segundo acto, Marcos está haciendo una declaración asombrosa. Jesús, el Hijo de Dios, es la encarnación física de la misma gloria de Dios. Y en Jesús, el glorioso Dios de Israel se convertirá en rey al sufrir y morir por los pecados de su propio pueblo. Esta es una declaración misteriosa que confunde y asusta a los discípulos mientras dejan la montaña. Lo que nos lleva al tercer acto. Para la Pascua, Jesús hace una entrada pública real en Jerusalén. Las personas lo están alabando como el Mesías, y luego Él entra en el atrio del templo y ejerce su autoridad real al sacar a los ladrones y estafadores y deteniendo el sistema sacrificial. Entonces esto inicia una semana completa de debates entre Jesús y los líderes de Israel, condenando su hipocresía. Así que ellos preparan un plan para asesinarlo. Y Jesús le advierte a sus discípulos, prediciendo que Jerusalén y su templo serán destruidos en una generación, y que sus discípulos serán perseguidos como Él, hasta que Él regrese un día a traer el reino de Dios completamente sobre la tierra. Y todo esto lleva a la noche final. Jesús tiene su última cena de la Pascua con los discípulos, una cena simbólica que contaba la historia de la liberación de Israel a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Y Jesús toma estos símbolos y les da un nuevo significado. Ellos apuntan a la liberación del pecado y la muerte, que sucederá a través de la muerte del Mesías, el siervo sufriente.
A partir de aquí, la historia se acelera al arresto de Jesús, su juicio delante de los sacerdotes de Israel y el gobernador romano Pilato, y todo eso resulta en la crucifixión de Jesús, y culmina en una escena clave que encaja con las escenas importantes del primer y segundo acto, excepto que, esta vez, es oscuridad lo que desciende y no una nube. Y en lugar de una voz divina del cielo, se escucha la voz de Jesús clamando antes de morir. Y luego, lo más sorprendente es que es un soldado romano que mira a Jesús morir, el que entiende y anuncia quién Jesús es. Este hombre era el Hijo de Dios. Él es la primera persona en la historia en reconocer la sorprendente declaración acerca de quién Jesús es. Él es el Hijo de Dios crucificado, quien es el Mesías, Jesús de Nazaret, quien murió por sus amigos y por sus enemigos. Después de esto, el cuerpo de Jesús es colocado en una tumba, y en el primer día de la semana, 2 mujeres de entre sus discípulos vienen a la tumba y descubren que la tumba está vacía. La piedra había sido removida. Luego, un hombre angelical les informa que Jesús no está ahí, que se ha levantado de los muertos, así que les ordena que vayan y les den las buenas nuevas a los otros discípulos. Jesús está vivo y que se encontrará con ellos en Galilea. Y las mujeres están asustadas. Marcos dice que ellas huyeron aterradas de la tumba y no hablaron con nadie porque tenían miedo. Y así es como termina el libro, con los discípulos de Jesús mostrando la misma clase de miedo y confusión con los que concluyeron el primer y segundo acto. Ahora, si miras en tu Biblia, verás que Marcos tiene un final más largo, donde Jesús aparece y habla con sus discípulos, pero seguramente también hay una nota que dice que ese final no es parte del libro original. Solo se encuentra en manuscritos más tardíos y menos confiables. Ahora, es posible que el final original de Marcos se perdió, o que Marcos nunca terminó de escribir su recuento. Pero es más probable que este final abrupto sea intencional para resaltar una idea. La historia completa se ha enfocado en la sorprendente aseveración que dejó perplejos a los discípulos de principio a fin. Esto es el sufriente, crucificado y resucitado Jesús, quien es el Mesías, el Hijo de Dios. Que el amor de Dios y su reino al revés son revelados en la medida en que Jesús murió por los pecados del mundo. Así que esta historia termina sin una conclusión y te obliga a ti, el lector, a luchar con esta extraña y escandalosa declaración acerca de Jesús. ¿Vas a huir como los discípulos? ¿O reconocerás a Jesús como tu rey y anunciarás las buenas nuevas? Solo tú puedes responder esa pregunta. Y de eso se trata el Evangelio de Marcos. Espero que así haya sido, que les haya agradado este video. Y vamos a terminar el capítulo de hoy con el texto para memorizar. Yo insisto, aprendámonos versículos, conozcamos la palabra del Señor. El versículo que me gustaría que aprendiésemos en esta ocasión está en Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Amigos, solamente en Jesús, solamente en Jesucristo tenemos salvación. Y lo que Él quiere es que confesemos con nuestros labios, que hablemos con Dios, que le pidamos perdón por nuestros pecados y su Espíritu Santo vendrá a vivir en nuestros corazones. Reconozcamos humildemente que hemos ido en contra de lo que Dios quiere. Pidamos perdón, reconozcamos que somos pecadores. Pidámosle que venga a morar en nuestros corazones y solamente así seremos salvos. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Que tengan una muy buena semana.